y algún día feliz, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. A los pies de esa cruz yo quisiera estar y entregarle a Jesús el Señor. Corazón, voluntad por entero mi ser, pues ya Él a la muerte venció. Es Jesús quien murió en el Calvario, me ofrece perdón, salvación, y algún día feliz, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día feliz, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará, me dará. Buen día, hermanos, ¿cómo les va? Feliz sábado. Bueno, se confundieron y me dijeron que puedo predicar hasta las 10:30, así que vamos a poder desarrollar bien el tema. No, hasta las 9:30, después me corrigieron, dicen, no, hasta las 9:30. Bueno, ¿por qué? Porque justamente yo quería desarrollar temas amplios. Por ejemplo, ¿qué es pecado? ¿Qué es justificación? Y sobre todo, ¿qué es santificación? Y si una cosa es igual a la otra. Pero para saber realmente, y yo veo que tenemos la cruz aquí, que nosotros... Primero les voy a decir algo, ustedes se van a enojar mucho conmigo. Así que, pero me tienen que escuchar hasta el final. Porque si usted se enoja en el final, bueno, yo voy a saber entender y voy a decir es culpa mía. Pero si usted me escucha a la mitad y se va enojado, entonces ya va a ser problema de usted, ¿sabe? Y cuando nos veamos por la calle, usted me va a tener que pedir disculpas, yo no, ¿eh? No, es una broma, pero me gustaría que todos podamos escuchar el mensaje hasta el final. Y usted va a empezar a sentir una sensación diciendo, pero ¿qué está hablando este chico, por favor? Chicos, ¿no? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Eso no puede ser. Y yo me voy a basar en la Biblia, solamente en la Biblia. Y entonces no voy a decir ninguna otra cosa que no sea de la Biblia. Y entonces, después de terminar y cuando ya estemos yendo al final del tema, vos va a empezar a entrar un pensamiento en tu cabeza y dice, pero esto es muy bueno, esto no puede estar disponible para mí. No, porque el de al lado no sabe realmente lo que yo hago. Porque si supiese lo que yo hago y con qué es lo que yo lucho, esto no es imposible que sea para mí. Por eso te pido que me escuches hasta el final. Y entonces, cortito nomás, ¿qué es pecado? ¿De qué nos salvó el Señor Jesucristo? Porque nosotros decimos que el Señor nos salvó de pecado. Pero saben que a mí cuando yo estaba dando estudio bíblico, la gente me decía, pero yo soy buena.
Me decían, yo hago bien, yo no necesito estudiar la Biblia, yo soy muy bueno, yo le ayudo a mi vecino, le ayudo al otro, le ayudo a este. Y entonces creo que no tenemos bien el concepto realmente de lo que es pecado. Y pienso que tenemos muchas luchas con este tema. Vamos a ir a Juan 9. Donde parecía que los discípulos tampoco entendían lo que realmente era pecado. Entonces, el subtítulo del pasaje dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Entonces nosotros nos vamos a basar en el versículo 2. Y los discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y entonces la pregunta que vuelvo a decir es: ¿qué es pecado? Que es la pregunta que a mí me mueve esta mañana como para definir un poquito el tema. Entonces, si él era ciego de nacimiento, ¿quién pecó? Cuando se acerca y Jesús hace el milagro, ¿Jesús le dice directamente, te perdono tu ceguera? ¿O qué le dice? ¿Qué es lo que le dice Jesús al ciego? Pecados. ¿Y qué le contesta a los discípulos Jesús sobre este tema? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que sucedió para que la obra de Dios se manifieste en él. Y la pregunta es: ¿puede ser que haya pecados por los cuales no somos culpables? Sí, ¿verdad? Pero ya nacemos así. Y creo que este ejemplo está en la Biblia y Jesús ha sanado a pocos ciegos, y creo que este ciego sobre todo es uno de los más importantes por este tema justamente, porque era ciego de nacimiento. Y no solo habla de la ceguera física. Versículo 42, ¿qué es lo que dice? Del mismo capítulo. Versículo 41. Respondió Jesús: si fueras ciego, no tendrías pecado, pero ahora que decís, vemos, vuestros pecados permanecen. ¿De qué ceguera está hablando Jesús ahí? Ceguera espiritual. ¿A quién se dirige Jesús directamente? O sea que muchas veces nosotros decimos que los nenes nacen y son pecadores. ¿Eso es un concepto bueno o malo dentro de nosotros? ¿Qué dice la Escritura del Señor? La Escritura del Señor dice: por cuanto todos pecaron, ¿qué les pasa a los que todos pecaron? Exactamente. Pero cuando Jesús decidió venir a este mundo, ¿no dividió la muerte en dos factores? Muerte eterna y muerte física, ¿o no? Vamos a Juan 5. Y en Juan 5, versículos 24 y 25, parece que Jesús como se contradice un poquito. Entonces, versículo 24 dice: os aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y yo seré, dice, y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que ya no tenemos muerte. Si vos crees hoy es una realidad para vos, que esta palabra, ¿qué es lo que quiere decir? Que vas a tener vida eterna. Pero ¿cómo sigue el versículo 25? El versículo 25 dice: os aseguro, viene la hora, y la hora es en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. ¿De qué está hablando el Señor? Si nos acaba de decir en el versículo anterior que no íbamos a morir.
¿O dice eso? Exactamente. Habla de una muerte física. Está diciendo, y los que creyeron en mí y creyeron en lo que yo dije, realmente eso va a resucitar, van a resucitar directamente. Entonces, un concepto más claro de lo que es pecado, esto es para desarrollarlo, hermanos, pero está en Santiago 4, Santiago 4:17. ¿Qué dice Santiago 4:17? Por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno, ¿no?, y no lo hace, comete pecado. Entonces ahí está hablando de otro factor dentro del pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo directamente. Vamos a ir a Santiago 1, mismo libro, Santiago 1, 14 y 15. Pero vamos a ver el 14. Sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. ¿Verdad? Entonces, dice que somos tentados. Y muchos cristianos confunden la tentación con el pecado. ¿Ser tentado es pecado? ¿Por qué si yo digo que ser tentado es pecado? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que Jesús pecó o no? Porque ¿quién fue tentado en el desierto? Jesús. Pero no es así. El versículo 15, el de abajo dice, y cuando su malo deseo ha concebido, produce el pecado y recién da nacimiento al pecado. Hermanos, ¿pensar mal es pecado? ¿Que se te cruce un mal pensamiento por la cabeza es pecado? Eso tiene que ver con la tendencia que te lleva a la acción, porque evidentemente pecado es accionar mal. Versículo 15 dice, eso produce el pecado, como que da nacimiento a pecado, y el pecado, una vez cumplido, engendra muerte. Una de las citas que más me gustó sobre este tema está en Patriarcas y Profetas 2:78, donde dice, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres. Y dice, a no ser que se practique los pecados y deseos de ellos, de estos, refiriéndose a los padres. Yo estoy convencido que un niño nace, y cuando un niño nace, nace por misericordia y obra y gracia del Señor, y enfrenta la cruz de Dios. Y cuando enfrenta la cruz de Dios y decide, soy pecador por tendencia, pero no he cometido todavía pecado, pero cuando cometo pecado, como dice Juan, no, despreocúpate, porque abogado tenemos en el cielo. Y yo te quería hablar hoy de un hombre que cometió pecado, pero es considerado el padre de la fe. Yo te quería hablar de un hombre que tuvo una vida bastante imperfecta, pero resulta que cuando se cuenta la historia de él, pareciera que fuera perfecta. Y vamos a ir a Génesis 17:17.
¿Alguien con voz fuerte que quiera leer Génesis 17, 17? Sí, hermana. Muy bien, dice, Abraham se rió en la cara del Señor, ¿verdad? ¿Quién lo estaba visitando? El Señor. Y entonces le dice, vas a tener un hijo. ¿Y qué es lo que dice después? Se empieza a reír directamente. Y entonces vamos a ver un poquito la vida de Abraham. Dice, Abraham salió de su casa a los 75 años. ¿Esto es un acto de fe o no? Si no saliste a los 20 o 18, que salgas a los 75 ya es más complicado, ¿no? Después dice, construyó altares al Señor, ¿verdad? Donde iba a construir un altar. ¿Eso es verdad? ¿Es un acto de fe? ¿Es un acto de fe eso? Sí. Este es el Dios al cual yo sirvo. Y de esta forma yo quiero predicar, le dice. Y entonces después dice, permitió que Lot escogiera. ¿Y esto es verdad o no? Sí, permitió que Lot escogiera, pero ¿por qué permitió que Lot escogiera el territorio? Porque sabía donde él fuese, el Señor ¿qué iba a hacer? Lo iba a bendecir. ¿O no creía en la promesa que decía, a los que te bendigan yo voy a bendecir y a los que te maldicen yo voy a maldecir? Entonces él estaba convencido que así le tocase lo que le tocase, ya sea la planicie o le toque la montaña, el Señor lo iba a bendecir. Y yo decía, qué lección importantísima para nosotros hoy. Porque por ahí nos puede tocar ir a trabajar, no sé, a Haití, Sudáfrica, Kirguistán. Y decimos, pero Señor, ese es medio la montaña, no sé si hay tanta bendición para aquel lado, ¿no? Parece que toda la bendición está concentrada por estos lados. Y no, resulta que el Señor dice, donde esté un hijo mío, yo lo voy a bendecir. Después dice, rescató a Lot de 4 reyes. ¿Pero con quién los hizo? Lo hizo con un ejército fuerte, entrenado, con espadas. ¿Verdad? No. ¿Con cuánto hizo? Con 318 pastores. ¿Qué arma podía tener un pastor y qué entrenamiento podría tener un pastor de la guerra, no? Deme un arma a mí, por ejemplo, y yo no sé ni cómo se dispara. Yo me imagino que la gente esta le deben haber dado una espada y no sabía ni cómo usarla directamente. Pero él tuvo fe y rescató a Lot. Suplicó por Sodoma y Gomorra con fe ante el Señor. Y después dice, puso a Isaac en el altar. Y todo esto que pasó le es contado por justicia. Y todo esto llega a un momento donde los hebreos, los de descendencia judía, dicen que Abraham es el único hombre que se ganó la justicia de Dios. ¿Y está bien o no? ¿Qué les parece? ¿Está bien que digamos que Abraham es el padre nuestro de la fe? ¿Es así o no? Sí. Pero ¿saben qué? Porque Abraham hizo los puntos flacos, yo me siento cada vez bien por eso. Y dice, los puntos bajos de la fe hizo mentir a Sara por primera vez. Pero con la mentira vino algo extraño. Le dijo, hacete pasar por mi hermana, que más o menos tenía un parentesco. Dice, y anda con Faraón, ¿verdad? ¿Y Faraón para qué la quería Sara? ¿Para tenerla y contemplar su belleza nomás? ¿O quería estar con ella? Quería estar, ¿verdad? Y en esta mañana a mí me gustaría que las mujeres piensen cuántas mujeres desearían que Abraham venga a dar un curso sobre matrimonio, de cómo cuidar a la mujer y cómo protegerla y cómo respetarla. ¿A cuántas mujeres les gustaría ver?
Bueno, ninguna levanta las manos, ¿no? De que quieren que Abraham haga eso directamente. Después, cuando el Señor le dice directamente que iba a tener una descendencia, él dijo, no, Señor, yo ya soy viejo, dejá nomás, ya soy un caso perdido. Que herede mi siervo. Y yo me ponía a preguntar cuántas veces nosotros al Señor no le hemos dicho, Señora, dejanos nomás. Señor, ya no servimos para nada. Ya soy un caso perdido. Yo no puedo ir a la iglesia porque hice mucho mal, pero voy a mandar a mis hijos a la escuela sabática. ¿No estamos haciendo lo mismo que Abraham en ese aspecto? Que hereden mis hijos, porque yo sé lo que es bueno, pero hice tanto mal que ni siquiera puedo mirar a los hermanos a la cara. Después Abraham durmió con Agar por consejo de su mujer, ¿no? Y entonces Abraham no sabía que iba a empezar 4000 años de guerra al hacer esto. ¿Por qué? Por querer ayudar al Señor a cumplir la obra que Él dijo que Él la iba a hacer. Otra lección que saco, ¿cuántas veces queremos ayudar al Señor a cumplir lo que Él tranquilamente puede hacerlo? Y nosotros parece que nos ponemos y nos esforzamos y no nos damos cuenta que podemos empezar una guerra de 4000 años muchas veces. Porque queremos ayudar a Dios y no ponernos al servicio de Dios para que Él nos ayude a nosotros. Después se rió de Dios, el versículo que hemos leído, y después dice, luego quería que Ismael, dice, sea el hijo, que es el hijo extramatrimonial, sea el hijo de la promesa, ¿o no? Versículos más abajo le dice, no, que Ismael sea, en Génesis 17, que sea Ismael directamente. Entonces dice, no, de Sara van a ser un hijo. ¿Cómo podía Dios bendecir algo que no estaba bien directamente? Pero sin embargo Dios tiene misericordia y lo bendice. Y dice, Él también va a ser una gran nación, pero no va a ser la nación que yo quiero que sea. Y después de haber pasado 3 meses de la visita del Señor, le pide a Sara otra vez que mienta por segunda vez. Entonces, esto es un repaso de la vida de Abraham. Los puntos buenos y los puntos malos. Ahora yo quiero que vos me acompañes a conocer la otra historia de la vida de Abraham. Esa se encuentra en Romanos 4. Romanos 4 del versículo 17 en adelante. Y entonces, el versículo que leímos al principio dice directamente, pues está escrito, te he puesto como padre de muchas naciones. Él es nuestro Padre ante Dios, quien nos creó. El Dios que da vida a los muertos. ¿Esto es verdad o no? ¿Verdad? ¿Dios puede dar vida a los muertos? Sí. Y después dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, teniendo este versículo en la cabeza, empezamos a leer. Y leemos, versículo 18. Abraham creyó esperando contra toda esperanza para venir a ser padre de muchas naciones, según se le había dicho. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Verdad? ¿Usted tan seguro que es verdad? No, esto no es verdad.
Ustedes discúlpenme, pero esto no es verdad. Acabamos de leer que Abraham no le creyó al Señor. Acabamos de leer en Génesis 17 que Abraham se rió del Señor. Acabamos de leer que Abraham directamente, ¿qué es lo que hizo? Se acostó con Agar para cumplir la promesa del Señor. Entonces, ¿esto es verdad o es mentira? Mentira. Y entonces ahí ya se empezaron a enojar, yo vi que cambiaron la cara. Escúchenme hasta el final. Vamos a ver, versículo 18. Él creyó en esperanza, versículo 19. Y su fe no flaqueó. ¿La fe de Abraham flaqueó o no flaqueó? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, ¿verdad? Flaqueó la fe de Abraham. Y entonces dice, ni al considerar su cuerpo ya muerto, siendo de casi 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Esto es verdad o es mentira? Es mentira. Leamos si quieren de vuelta versículo Génesis 17. ¿Y qué es lo que dice? ¿Alguien lo puede leer fuerte? ¿Qué dice Génesis 17? Está bien que estén enojados, pero... ¿Saben qué dicen? Hay un predicador que dice que hace pensar a la gente y la gente se va a empezar a enojar con vos, dice. Entonces, vamos, ¿quién quiere leer Génesis 17? ¿Vamos? Sí. Muy bien. Dice, ¿acaso un hombre de 100 años puede tener un hijo? Y que decía, y consideró la esterilidad de Sara, y Sara de 90, cuando se le fue la costumbre de las mujeres. Y entonces, a mí me empezó, cuando yo leí estos textos, me empezaba a entrar como un calor. Como que no puede ser. No puede ser que Pablo esté diciendo esto. No puede ser, tiene que haber algo. Pablo me está queriendo decir algo con todo esto. Algo tiene que haber aquí que me resuelva este conflicto. Porque el conflicto que están teniendo ustedes también lo tuve yo. Versículo 17 dice, estemos plenamente convencidos que Dios tenía poder para cumplir la promesa que había prometido. Estuvo plenamente convencido. ¿Qué es estar plenamente convencido? ¿Tener algún ápice de duda? Y entonces versículo 22 dice, por eso su fe le fue contada por justicia. Versículo 23, y las palabras le fue contada por justicia y fueron escritas no solo para Abraham. Y ahí voy a terminar. Y entonces quería decirles que es en este momento donde uno dice, bueno, aquí se soluciona el problema realmente. Entonces yo lo que hacía antes, por tiempo, es, bueno, díganme en qué versículo se soluciona el problema y todo lo demás. Estamos leyendo la Biblia en su contexto. Leer la Biblia en su contexto, hay poder en leer la Biblia con su contexto. Y eso es así. No podemos sacar algo aislado. Entonces, si estamos hablando de Abraham, vamos a ir a la historia de Abraham. Vamos a ir de donde empezó la historia de Abraham. Y entonces yo veo que esta historia de Abraham no condice o no es lo mismo que la historia de Génesis 17. Y empezó un fuego en mí, y no puede ser. Y empecé a como, no, esto no puede ser, y esto no puede ser, y esto no puede ser. Entonces me pregunté, ¿será que está hablando de Abraham? Y entonces versículo 24 dice, sino también para nosotros, a quien será atribuida justicia. Esto es, a los que creemos
en el que levantó de los muertos nuestro Señor Jesús. Y entonces dije, gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por la vida de Abraham. Gloria a Dios por este versículo que me solucionó el conflicto directamente. Porque no es la vida de Abraham la que se relata en Romanos 4. Es la vida de Jesús en Abraham. ¿Quién estuvo completamente convencido? No tuvo nunca algo de duda en su ser. Jesús, ¿verdad? ¿Quién creyó esperanza contra esperanza? A pesar de que su madre le había dicho, vos realmente no te entiendo. Que sus discípulos no lo entendieron, sus amigos más cercanos, su familia. Y él siguió con lo que tenía que hacer. Es más, hay discípulos que ni siquiera entendieron hasta después que recibieron el Espíritu Santo. Y entonces, el versículo 25 dice, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Entonces, lo que fue disponible para Abraham, esta historia está disponible para vos hoy. Cuando dice Iván pecó, en los registros celestiales ya no dice Iván pecó. Dice Iván tuvo fe contra fe, esperanza contra esperanza. Estuvo plenamente convencido en que el Señor iba a cumplir lo que prometió. Y por ahí vemos nosotros que yo siempre hago un chiste que digo, no me preocupo si mi hija se casa o no, le digo porque ya viene Cristo. Y mucha gente me dice, dicen, mi bisabuelo decía que ya venía Cristo. Y parece que me están diciendo, esa es una fe que ya no hay, ¿no? Que no está en nuestra iglesia hoy. Y en cambio yo le digo, no. Donde dice que dudó tu fe, donde dice que vos hiciste el mal, si hoy aceptás a Cristo en tu corazón, Jesús dice que esa justificación está disponible para vos. Y que esa justificación hoy en día vuelve a cero tu hoja. Ya no dice que te equivocaste, sino que agarra todos tus errores y los tira a lo profundo del mar. Y ahí se quedan. Y a mí me gusta esta parte porque les cambió la cara. Ustedes estaban todos enojados, tensos ahí. Y de repente cuando empezamos a hablar de esto, parece que tuviesen paz. Parece que tuviesen que el Señor realmente, y le deberíamos dar gracias a Abraham por los errores que cometió. Y que deberíamos decirle a Abraham directamente, ahora sé por dónde ir. Ahora sé que esto es muy bueno y está disponible para mí. Ahora sé que el Señor, a pesar de que yo me equivoque, pero creo en Él, no me considera, no me deja de lado, como Abraham le dijo, déjame de lado, ya estoy perdido yo. Sino que me dice directamente, hijo, está disponible para vos la cuenta de vuelta en cero. Y eso es justificación. Y el mensaje de justificación es como dice el versículo de Romanos 5:1. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres tener paz con el Señor? ¿Querés realmente tener esto disponible para tu historia hoy? ¿Con qué estás luchando que no podés dejar? El Señor está dispuesto a librarte directamente. Y donde dice, te has equivocado, dice directamente, tuviste la fe de Abraham. ¿Por qué consideramos que Abraham es nuestro padre en la fe? Porque somos iguales, nos equivocamos.
pero una vez mirando la cruz de Cristo, encontramos salvación y justificación. ¿Quieres aceptar esto para tu vida hoy? ¿Quieres dejar de vivir tu vida y que empiece Cristo a reescribir tu vida? Todos los que quieran esto, ¿podrían ponerse de pie, por favor? Vamos a orar. Padre Dios poderoso, Señor, en este momento queremos reconsagrar, Señor, en estas fechas donde recordamos el sacrificio que tú hiciste por nosotros y sabemos, Señor, que costó ese sacrificio. Te pedimos, Señor, y te entregamos nuestras vidas para reconsagrarlas, Señor, para poder tener una vida escrita como está en Romanos 4, Señor, para que nuestras equivocaciones, Señor, y nuestros errores sean tirados al fondo del mar, Señor, y que Cristo pueda empezar a vivir con nosotros y reescribir una nueva vida. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo preparado, capaz de reflejar el carácter de tu Hijo amado. Hoy entregamos nuestras vidas a ti, Padre Santo, pidiendo tu misericordia y tu justicia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a pedir a nuestros hermanos diáconos que pasen